Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy, como cada lunes y viernes, vamos a hablar sobre las últimas noticias desde España. Atentos, tenemos 3 noticias que queremos compartir con todos vosotros hoy. La primera noticia que queremos compartir con todos vosotros es sobre los pisos turísticos en España. Ya sabéis el gran problema que tiene esto. Obviamente, un propietario de una vivienda es libre de hacer con ella con lo que considere oportuno. Debería tener el derecho de decidir si puede o no puede alquilarla para larga temporada, si no lo usa, o alquiler turístico, o para alquiler de invierno, si la quiere vender o quiere vivir ahí solamente cierto tiempo del año. Debería poder decidir lo que quiere hacer, pero ahí viene un gran problema cuando estas viviendas se encuentran dentro de urbanizaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de un complejo de urbanizaciones existe la comunidad de vecinos y dentro de esta comunidad pues hay ciertas reglas que hay que respetar y que hay que seguir para que todo vaya como tiene que ir dentro de la comunidad y haya un equilibrio y no haya ningún tipo de problema. En estos casos existen comunidades de vecinos que por defecto, por su ubicación o porque era así desde hace tiempo, son casi todas vacacionales, casi todas las viviendas, a excepción de tal vez un par de ellas, pero existen urbanizaciones donde al revés, la gente vive todo el año, la gran mayoría, y solamente una pequeña parte de estos apartamentos son apartamentos turísticos. Pero según el estatuto de la comunidad de vecinos, obviamente puede haber prohibición o no a las viviendas turísticas para sacar una nueva licencia. Así que sí que siempre hay que mirar muy bien si queréis comprar una propiedad y es una propiedad dentro de comunidad de vecinos. Mirad muy bien los estatutos, eso es lo que nos dedicamos nosotros también cuando realizamos servicios de búsqueda de vivienda para nuestros clientes. Revisarlo todo para que no haya sorpresas después, junto con otras cosas como deudas, por ejemplo, de la propiedad, impuestos, etc. Las comunidades de vecinos donde la gente vive todo el año no están muy a favor de que haya alquileres turísticos. ¿Por qué? Porque hacen ruido a deshoras, porque vienen y salen, vienen y se van, digamos, con ruido de las maletas constante, no se percatan de que están molestando a las demás personas que viven ahí todo el año y que tal vez se levantan temprano para trabajar, para ir al colegio, que quieren descansar después de un día de trabajo en su casa tranquilamente y no pueden porque pues existen ese tipo de apartamentos turísticos. De ahí que hace un mes aproximadamente, el día 7 de agosto si no me equivoco, salió la nueva ley, la que pretende dar más control a los municipios como tal, a los ayuntamientos, en el caso de que éste lo solicite, que ahí está la clave, para poder controlar, para poder realizar inspecciones o poner multas o limitar incluso las licencias turísticas en el tiempo o en la cantidad o ambos, para poder regularlo de alguna manera, ¿no? 2 de los municipios de la provincia de Alicante ya lo han solicitado y son los primeros de la provincia y primeros de la comunidad autónoma y son Benidorm y Torrevieja. Estos 2 municipios han pedido al gobierno de la comunidad que les ceda todo lo que es la posibilidad de controlar la situación de los alquileres turísticos. Están estudiando Villajoyosa y Alfaz del Pi y junto con El Albir, que es nuestro pueblo turístico donde vivimos, donde tenemos nuestra oficina. Y Altea de momento ha dicho que no lo va a hacer, no necesita todavía tomar las riendas, las cartas en el asunto y regularlo. Pero veremos a ver, la situación puede cambiar muy rápido si ven que más municipios se están sumando a la acción. Esto se hace por parte porque me imagino que el sector turístico, hotelería está presionando, aunque nuestra zona roza 90% de ocupación, muchas partes del año, muchos meses del año, así que no creo que haya ningún problema. Sobre todo es por regular el alquiler, intentando que el alquiler vuelva para larga duración si se limita el alquiler turístico. No creo que vaya a funcionar tampoco porque el alquiler de larga duración no hay tanta oferta, no porque hay alquiler turístico, sino porque no confían en el sistema los propietarios, porque están desprotegidos y prefieren venderlo o ponerlo en alquiler turístico o cerrarlo directamente. Hasta que no tengan certeza que lo de ocupación se puede solucionar, se puede evitar y están más protegidos,
la situación va a seguir igual. Por mucho que cambiemos incluso el alquiler turístico, por mucho que se limite, la gente lo seguirá haciendo tal como lo estaban haciendo hasta el día de hoy seguramente. Al no ser que haya muchas más represalias y empiecen a ver cómo están multando a la gente sin parar, entonces puede cambiar. De momento no es el caso. En general en nuestra zona hay alrededor de 105.000 viviendas que son aquellas que se destinan para alquiler turístico de corta estancia y requieren licencia turística y la tienen. Pero aparte de eso, otros 105.000 tal vez o incluso más son pisos ilegales que no tienen licencia turística y que hasta el día de hoy han pasado desapercibidos, que han estado obteniendo estos importes de la renta bastante altos, pero que no tienen licencia para ello. Y muchos de esos pisos están ubicados justamente en comunidades de vecinos donde no deberían estar por el mero hecho de que molestan a todos los demás vecinos, porque es un residencial donde la gente vive todo el año y donde necesitan tranquilidad después de un día de trabajo, de un día de colegio, se levantan temprano y pues muchos de los complejos así de vecinos están hartos de tener ruido y problemas por los pisos turísticos. Así que por eso también en parte se va a intentar regular. La siguiente noticia que os quería compartir es sobre los municipios en nuestra provincia de Alicante. No sé si es algo ligado a las elecciones, seguramente, y en teoría y en práctica ya sabemos que una vez que poco a poco se van acercando las elecciones locales o autonómicas, lo que sea, pues los partidos políticos están intentando hacer cuantas más cosas posible. Lo que no se hizo antes lo están haciendo en estos momentos, para enseñar que realmente están haciendo algo a favor del municipio, de los ciudadanos que viven aquí. En la provincia de Alicante aquí no nos podemos quejar en el sentido de que sigue haciendo falta todavía parques infantiles en ciertas zonas, pero poco a poco está mejorando la situación. Están ampliando los parques infantiles, construyendo nuevos en las zonas de expansión. Por ejemplo, las zonas de construcción de PAUs Alicante, el PAU 2, 3, 1, también 5, se van a construir obviamente nuevos parques infantiles, nuevas zonas de deporte, de ocio, zonas verdes para pasear, parques caninos también para aquellos que tienen animales domésticos en casa. Y mucho más, pero también hay otras zonas, otros barrios que llevan ya décadas funcionando, que llevan décadas creados, y en estos barrios sobre todo tristemente hay muchas cosas rotas, hay columpios que no funcionan o realmente ya no existen bancos para sentarse, por ejemplo. Hay muchos parques y muchas zonas de este tipo. Y a día de hoy, por ejemplo, aquí en Benidorm se está sustituyendo. También habrá otras zonas donde lo harán, en Alicante, en Torrevieja, ojalá que también lo hagan, que hay parques donde hay mucha basura aparte, hay muchas cosas que no deberían estar ahí, que los niños lo vean o que lo toquen, peor aún. Y poco a poco están mejorando las zonas de familias, las zonas orientadas para familias con niños. Al igual que, y creo que todo eso tiene una explicación también, al igual que en el vídeo anterior habéis escuchado que hay cambios enormes en educación en este curso escolar, y todo eso se está haciendo seguramente, corregidme si creéis que me equivoco, pero yo creo que todo esto se está haciendo para promover todavía más la natalidad. Aparte de las cosas políticas de los partidos, creo que se está haciendo para promover la natalidad, para enseñar que la educación de 3 a 6 era gratuita, antes no lo era, ahora ya de 0 a 3 también es gratuita, incluso hay acuerdos con algunas instituciones, guarderías privadas en estos casos, por lo que ya es algo más fácil, se supone, la conciliación familiar. También tenéis la opción de parques, que los estamos reformando, estamos poniendo nuevas zonas verdes, como que dando esa señal poco a poco para las familias que estamos mejorándolo todo. Venga, queremos ver el aumento de natalidad, aunque esto puede ser uno de los factores clave, pero aún así no es lo principal, sobre todo la educación, estamos hablando, es un factor clave, gratuita, educación me refiero, pero aparte de eso faltan todavía muchas más cosas para que la natalidad aumente. Es en general la mentalidad de las nuevas generaciones a día de hoy, de disfrutar la vida, de no tener prisa,
Aquí en España nunca han tenido prisa para tener hijos, la edad media era 36 años, ahora creo que va a subir todavía más para tener el primer hijo, 34, 36, mientras que en otros países del este, por ejemplo, es a los 20, 21, 22 es la edad ideal, cuanto antes mejor. Hay países donde a los 18, incluso 16 se tienen niños. Y hasta que no mejore la situación económica, hasta que no haya vivienda asequible, no creo que vaya a mejorar mucho la natalidad, por mucho que hagan la educación gratuita desde 0 años, puede que ayude en algunos casos, pero no de forma global. Y hacer los parques y todo eso está muy bien, sí, perfecto, pero si no tienes cómo sostener a la familia y dónde vivir, ¿qué más te da que haya parques infantiles preciosos por todas las ciudades en España? Comentadnos lo que pensáis al respecto de esto. ¿Creéis que esto mejorará la natalidad o si por lo contrario hay otros asuntos clave que hay que solucionar antes de que la situación mejore realmente? Y la última noticia que os quería compartir es sobre nuestro gobierno que iniciará los trámites ya en breve para reducir la tasa de alcohol en sangre permitida para los conductores en España. A día de hoy es 0,5 en sangre para todos los conductores, incluidos los profesionales. Ahora va a cambiar y va a ser, en vez de 0,5, 0,2. No es la primera vez que se solicita ya un cambio. En junio de este año ya se solicitó un cambio para conductores novatos, para aquellos que tienen la famosa L, ¿vale? De learn, de aprendizaje, me imagino, que tienen los coches, los que tienen apenas algo de experiencia o tal vez ninguna, tan siquiera, casi lo que han aprendido en prácticas, vaya, lo que han estado practicando y en los exámenes y poco más, ¿no? Para conductores nuevos era ya solamente 0,3 permitido, lo que me parece correcto, y ahora más o menos ya vamos a tener 0,2, incluso menos que para conductores nuevos. Hay mucha opinión al respecto. Os voy a poner aquí en la pantalla el último cuestionario que lo acaban de publicar. Hay poquitas votaciones, pero ya podéis ver más o menos la tendencia por dónde va. Y aquí lo que indica es que, ¿qué piensa la gente al respecto? En el primer lugar, los que piensan que es suficiente tener la tasa máxima permitida en un 0,5, que no hay por qué rebajarlo más, consideran que esto es normal. Después les siguen los que dicen que la tasa debería ser 0,00, que no debería haber permiso de nada de alcohol, beber cero cuando uno está al volante. Idealmente es 0,00, ¿vale? Pero si coméis alguna salsa que lleve algo de vino, de cerveza o lo que sea, algún producto macerado con algo, puede ser que no la tengáis 0,00. Además, el cuerpo también fermenta, por lo que puede ser que automáticamente o genéticamente vuestro cuerpo nunca dé 0,00. Así que esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero les gustaría que la tasa no existiría, que sea prohibición total de tomar algo, nada permitido. Y en el punto número 3, en el tercer lugar, los que dicen que 0,2 lo consideran como algo bueno, como una buena medida, una buena rebaja de la tasa permitida. ¿Qué pensáis vosotros? Comentadnos aquí en los comentarios. Lo vamos a leer, os intentaremos contestar en la mayor brevedad posible. Durante la primera hora del vídeo siempre estamos pendientes de los comentarios, por lo que si queréis comentarnos algo, la primera hora es vuestra mejor opción para que les contestemos y después ya lo hacemos en la medida que se pueda. Estaríamos en este caso con la nueva tasa permitida máxima como Estonia, Polonia y Suecia. La gran mayoría de países aquí en el espacio europeo siguen teniendo 0,5 como lo máximo permitido, pero hay países que tienen tolerancia cero y son 4: Eslovaquia, Hungría, República Checa y Rumanía, por ejemplo. Por lo que es muy diferente de un país a otro, de un espacio a otro. Y hay algunos que no toleran absolutamente nada, hay otros que toleran un poquito y luego hay aquellos que tienen 0,5, es normal para ellos. Yo personalmente, como no bebemos, no nos tenemos que preocupar, pero aquellas personas que sí, pues deberían saber cuánto es una copita de vino o un vaso de cerveza o lo que sea. Siempre es mejor, si conducís,
no beber nada e intentar no beber nada, porque los reflejos aún así no serán los mismos, por mucho que la gente lo diga, por mucho que digan, sí, yo borracho también puedo conducir. No, porque no solo os arriesgáis vuestra vida, de vuestros seres queridos que pueden estar en el coche, pero también de aquellas familias inocentes que hacen las cosas bien y viajan en un vehículo en la misma carretera que vosotros. Por lo que siempre tenéis que pensar también en aquellos que os rodean y que no tienen control sobre si bebéis o no cuando os sentáis en el volante. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Nosotros nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal ya este miércoles. Vamos a visitar una zona que nos encanta. Os la vamos a enseñar de nuevo porque han pasado varios años desde que lo hicimos por última vez. Es una zona muy popular tanto para veraneo como para vivir tranquilamente en un oasis cerca del mar. El miércoles nos iremos a Moraira. Nos vemos entonces. Adiós.